¿quiénes vivían en Jerusalén antes de los israelitas? Esta intrigante pregunta abre un fascinante capítulo de la historia antigua. Antes de que el rey David transformara Jerusalén en la capital del reino unificado de Israel, la ciudad era conocida como Jebus y estaba bajo el control de los jebuseos, un grupo a menudo olvidado pero crucial en la evolución de la región. Los jebuseos, integrantes de las comunidades cananíes que prosperaron durante la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro, dejaron un legado cultural y arquitectónico significativo. No te pierdas este recorrido por su historia. Suscríbete a nuestro canal para más contenido fascinante. Los jebuseos eran uno de los pueblos cananeos que habitaban la región montañosa donde actualmente se encuentra Jerusalén. Su primera mención en la Biblia los describe como descendientes de Canaán, hijo de Noé, según Génesis 10:16. Sin embargo, otras referencias, como Ezequiel 16:3, señalan que la población de Jebus tenía raíces mixtas, vinculándolos tanto cultural como lingüísticamente con los amorreos y los hititas. Este panorama destaca la riqueza y complejidad de las interacciones culturales en el antiguo Oriente Próximo. Estas interacciones no solo influenciaron la identidad de los jebuseos, sino que también moldearon su idioma, religión y arquitectura, posicionándolos como un ejemplo clave de sincretismo cultural en la región. Jerusalén, conocida como Jebus antes de su conquista por los israelitas, era mucho más que una simple ciudad. Ubicada en una región montañosa estratégica, la ciudad estaba rodeada de valles naturales y contaba con una fuente de agua vital, la fuente de Gihón. Estas características geográficas ofrecían no solo ventajas defensivas, sino también un entorno ideal para el asentamiento humano a largo plazo. Los jebuseos aprovecharon estas ventajas al máximo, construyendo fortificaciones sólidas que protegían la ciudad de invasores y aseguraban su posición como un núcleo importante en el comercio y la política de Canaán. Ubicada estratégicamente entre colinas y rodeada por profundos valles, Jebus poseía defensas naturales que la hacían un bastión formidable. Además, contaba con un recurso vital, la fuente de Gihón, una fuente de agua perenne que aseguraba el suministro en tiempos de paz y guerra. Los jebuseos, con su pericia arquitectónica, aprovecharon al máximo estas ventajas naturales. Construyeron imponentes fortificaciones que incluían muros de piedra y torres que dominaban los accesos a la ciudad. Estas estructuras no solo protegían a la población, sino que también permitían controlar las rutas comerciales que conectaban el norte y el sur de Canaán. Como resultado, Jebus se convirtió en un punto de encuentro para comerciantes, diplomáticos y ejércitos, consolidándose como un centro político y económico crucial en la región. El dominio de los jebuseos sobre esta ubicación privilegiada no solo se debía a su conocimiento técnico, sino también a su capacidad para adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno geopolítico. A pesar de los desafíos constantes de otros pueblos cananeos y las incursiones de grupos externos, lograron mantener el control de Jebus durante siglos, convirtiéndola en un símbolo de resistencia y prosperidad en una época de constantes conflictos. En la Biblia, los jebuseos son mencionados varias veces, destacándose como uno de los pueblos cananeos que debían ser expulsados de la tierra prometida, según la voluntad divina. Su presencia en la narrativa bíblica resalta su relevancia histórica y su papel como uno de los principales adversarios de los israelitas durante su llegada a Canaán. De acuerdo con las Escrituras, los jebuseos fueron descendientes de Canaán, el hijo de Cam, y se encontraban en la región de Jerusalén, una ciudad que fue clave tanto en términos geográficos como estratégicos. La mención de los jebuseos en Génesis 10:16 y Éxodo 3:8 establece su vínculo con los otros pueblos de Canaán que debían ser desplazados, pero la historia de los jebuseos se desarrolla con más detalle en los libros de Josué y Jueces, durante el proceso de conquista de Canaán por parte de los israelitas. A pesar de ser parte de los pueblos que debían ser derrotados, los jebuseos lograron mantener una notable resistencia frente a las fuerzas israelitas, reflejando su determinación y estrategia militar. Uno de los momentos más destacados de la historia de los jebuseos en las Escrituras es su involucramiento en la coalición liderada por Adonisedec, el rey de Jerusalén. En Josué 10:1, se describe como Adonisedec, al ver el avance de los israelitas, formó una alianza con otros reyes cananeos con el objetivo de frenar el avance israelita. Esta coalición enfrentó a los israelitas en la batalla de Bet-Horón, un enfrentamiento crucial que resultó en la derrota de los ejércitos cananeos. A pesar de esta derrota, los jebuseos, como parte de la coalición, demostraron una destacada capacidad de recuperación y no cedieron fácilmente.
En el transcurso de los eventos, los jebuseos no solo resistieron la invasión israelita, sino que también lograron retomar el control de Jebus, la ciudad de Jerusalén. La persistencia de los jebuseos en su ciudad refleja no solo su destreza militar, sino también su apego profundo a su territorio y su identidad. A lo largo del periodo de los jueces, que fue una era marcada por inestabilidad y conflictos entre las tribus israelitas, los jebuseos fueron capaces de mantener su influencia en la región de Jerusalén durante un largo periodo. Este dominio sobre la ciudad y su capacidad para mantenerse como una entidad independiente en medio de los continuos conflictos subraya la importancia estratégica de Jerusalén y la resistencia de los jebuseos. Jebus, la ciudad que más tarde se conocería como Jerusalén, desempeñó un papel central tanto en la identidad como en la estrategia de los jebuseos. Era una ciudad fortificada, construida en una colina, lo que la hacía un bastión formidable. La ubicación geográfica de Jebus, rodeada por valles y con acceso limitado a agua, representaba una ventaja defensiva considerable, permitiendo a los jebuseos resistir durante largos periodos de asedio. La ciudad no solo era un símbolo de su poder territorial, sino también un lugar sagrado, ya que en ella residían las deidades y rituales religiosos que los jebuseos veneraban. La resistencia de los jebuseos llegó a su fin alrededor del año 1000 a.C. cuando el rey David logró tomar Jerusalén y transformarla en la capital del reino unificado de Israel. Según se relata en 2 Samuel 5, los jebuseos estaban convencidos de la impenetrabilidad de su ciudad, llegando incluso a burlarse de David al proclamar que los ciegos y los cojos serían suficientes para defenderla. Esta confianza, cimentada en las formidables fortificaciones y en su ubicación estratégica, subestimó las habilidades tácticas de David. Utilizando una estrategia sorpresa, David y sus hombres ingresaron a la ciudad a través de un túnel conectado a la fuente de Gihón, una obra maestra de la ingeniería jebusea. Algunos estudiosos también han sugerido que se emplearon técnicas adicionales, como el uso de ganchos para escalar las murallas, aunque no hay consenso sobre este punto. Lo que sí está claro es que esta victoria fue un momento decisivo, ya que permitió a David establecer Jerusalén no solo como un centro político, sino también como un símbolo de unificación y fortaleza para las tribus israelitas. El legado arquitectónico y logístico de los jebuseos dejó una huella profunda en la ciudad de Jerusalén, especialmente en las innovaciones que desarrollaron para garantizar su supervivencia y prosperidad. Entre las principales obras de infraestructura que se atribuyen a este pueblo, destaca el túnel de Gihón, una hazaña impresionante de ingeniería hidráulica que permitió a los jebuseos asegurar el acceso a una fuente de agua vital durante los tiempos de asedio. Este túnel, que conecta la fuente de Gihón con una zona interior de la ciudad, fue diseñado para garantizar que, incluso en circunstancias extremas, los habitantes de Jerusalén pudieran obtener agua, sin tener que salir de las murallas de la ciudad. El túnel no solo reflejaba un conocimiento avanzado en ingeniería, sino también una visión estratégica para asegurar la supervivencia en tiempos de guerra, cuando las fuerzas externas intentaban aislar la ciudad. Esta obra de ingeniería fue tan notable que, posteriormente, fue modificada y ampliada por los israelitas, quienes la aprovecharon como parte de su propia infraestructura urbana. Además del túnel de Gihón, los jebuseos llevaron a cabo una serie de proyectos arquitectónicos en la ladera oriental de Jerusalén, que se convirtió en un punto clave de fortificación. En esta área, construyeron complejas plataformas de piedra, que servían como bases para diversas estructuras defensivas y administrativas. Estas plataformas no solo tenían una función estética o simbólica, sino que jugaban un papel fundamental en la organización del espacio urbano, sirviendo como un apoyo para la edificación de murallas y edificios, y facilitando el control y la protección de la ciudad. Estas plataformas y las estructuras defensivas asociadas a ellas estaban diseñadas para maximizar la seguridad de la ciudad frente a posibles invasiones. Las murallas de Jerusalén, construidas con gran solidez, eran capaces de resistir los ataques de los enemigos durante un largo periodo, permitiendo que la ciudad mantuviera su independencia a pesar de las presiones externas. De hecho, las murallas de Jerusalén, que fueron construidas por los jebuseos y luego ampliadas por los israelitas, llegaron a ser un símbolo de la fortaleza de la ciudad. Además de las fortificaciones, la ciudad de Jebus también implementó soluciones prácticas para la gestión de sus recursos y su comercio. La ubicación estratégica de la ciudad, junto con su infraestructura, permitió que Jerusalén funcionara como un centro de intercambio comercial y cultural, facilitando el contacto entre diversas culturas de la región. Las plataformas de piedra en la ladera oriental también proporcionaban un espacio para el comercio,
así como para la administración de la ciudad, lo que reflejaba la organización y el orden que los jebuseos imponían en su vida cotidiana. La habilidad técnica de los jebuseos para diseñar y construir tales fortificaciones y estructuras no solo fue clave para la resistencia de la ciudad en tiempos de conflicto, sino que también influyó en los israelitas, quienes, al conquistar Jerusalén, adoptaron y adaptaron muchas de estas innovaciones en su propio desarrollo de la ciudad. Al incorporar las soluciones de ingeniería de los jebuseos, los israelitas no solo reconocieron el valor estratégico de estas construcciones, sino que continuaron desarrollando la ciudad con el mismo enfoque en la protección y la administración eficiente. En resumen, la infraestructura y las fortificaciones de los jebuseos dejaron un legado arquitectónico significativo en Jerusalén. A través de su innovador túnel de Gión, las plataformas de piedra y las robustas murallas, los jebuseos no solo aseguraron la supervivencia de la ciudad durante los asedios, sino que también crearon una base sólida para el desarrollo urbano y comercial de Jerusalén. Estos logros arquitectónicos fueron tan impresionantes que, después de la conquista de la ciudad por los israelitas, muchos de estos diseños fueron adoptados y ampliados, contribuyendo al crecimiento continuo y estratégico de Jerusalén. La ingeniería y la planificación de los jebuseos demostraron una visión avanzada de cómo organizar y proteger una ciudad en un entorno de constantes amenazas militares y políticas. Asimilación y desaparición. La asimilación y desaparición de los jebuseos en la historia bíblica refleja un proceso complejo de integración cultural, política y social dentro del pueblo israelita. Tras la conquista de Jerusalén por parte de David, un acontecimiento clave fue la decisión de permitir que algunos jebuseos permanecieran en la ciudad. Este hecho no solo implicaba una tolerancia hacia aquellos que habitaban la ciudad antes de su conquista, sino también un enfoque pragmático por parte de David para fortalecer su control sobre Jerusalén. Una de las decisiones más significativas fue la compra de la era de Arauna, un jebuseo, para construir allí el futuro templo, según se relata en 2 Samuel 24, 18-25 y 1 Crónicas 21, 18-30. Este acto no solo tenía un significado religioso y simbólico, sino también económico y político. Con la construcción del templo en ese lugar, se consolidaba a Jerusalén como la capital religiosa y política de Israel, y la presencia de los jebuseos en la ciudad se hacía más relevante a medida que compartían espacio con los israelitas. Con el paso del tiempo, los jebuseos fueron integrándose gradualmente a la sociedad israelita. Este proceso de asimilación implicaba una mezcla de culturas, costumbres y prácticas. La asimilación no fue un fenómeno inmediato ni homogéneo, pero los jebuseos perdieron gradualmente sus características distintivas como grupo étnico, en parte debido a la adopción de las costumbres, las leyes y la religión israelita. El proceso culminó durante el reinado de Salomón, cuando los jebuseos, junto con otros pueblos sometidos, fueron integrados en la fuerza de trabajo forzada para los proyectos de construcción que marcaban el esplendor de su reinado, como se describe en 1 Reyes 9, 20-21. Este pasaje indica que los jebuseos fueron utilizados como mano de obra para construir las infraestructuras de Salomón, incluidos los edificios, las murallas y, posiblemente, el templo. Al ser absorbidos en estos proyectos y contribuir a las grandes obras del reino, los jebuseos perdieron aún más su identidad como grupo separado. Así, la desaparición de los jebuseos como una entidad étnica diferenciada ilustra un proceso de asimilación cultural que era común en las antiguas sociedades cuando los pueblos eran conquistados o integrados en imperios más grandes. A través de la fuerza de trabajo, la adopción de costumbres y la mezcla de poblaciones, los jebuseos dejaron de existir como un grupo étnico autónomo, siendo absorbidos dentro de la identidad colectiva de Israel. Los jebuseos formaban parte del complejo sistema de ciudades-estado de Canaán, interactuando activamente tanto en términos diplomáticos como militares con otros pueblos cercanos. Este sistema estaba compuesto por varias ciudades-estado independientes, cada una gobernada por su propio rey y bajo sus propias reglas, pero también compartiendo una cultura común influenciada por el entorno cananeo. En este contexto, Jerusalén, como la principal ciudad de los jebuseos, jugó un papel relevante, no solo en la defensa de su territorio, sino también en la diplomacia regional. Una de las fuentes más valiosas para entender las relaciones de los jebuseos con otros pueblos es la correspondencia contenida en las cartas de Emarne, un conjunto de tablillas de arcilla escritas en cuneiforme, que datan del siglo XIV a.C. Estas cartas fueron enviadas entre los gobernantes de la región de Canaán y el faraón egipcio, proporcionando una visión de la dinámica política y militar de la época. En las cartas, Jerusalén es mencionada como una ciudad-estado que interactuaba con Egipto,
especialmente en el contexto de amenazas militares provenientes de grupos nómadas y tribales. Es probable que estos grupos nómadas estuvieran relacionados con los hebreos, quienes, en ese tiempo, eran considerados una amenaza para las ciudades-estado cananíes. Esta correspondencia sugiere que los jebuseos tenían una conciencia política avanzada y mantenían una red de alianzas y defensas frente a las incursiones de otros pueblos, incluyendo a los nómadas israelitas. Estructura política y religiosa. La estructura política y religiosa de los jebuseos estaba altamente organizada, con un liderazgo centralizado en un monarca local que no solo gobernaba, sino que también desempeñaba un rol importante en las prácticas religiosas de la ciudad. El rey jebuseo más conocido por su aparición en la Biblia es Adonisedec, quien se menciona en el contexto de la conquista de Jerusalén por parte de los israelitas, Josué 10, 1, 5. Adonisedec no solo era el rey de Jerusalén, sino que también estaba relacionado con el liderazgo religioso, lo que era común en las ciudades-estado de la región, donde la política y la religión estaban intrínsecamente vinculadas. Como líder, Adonisedec probablemente supervisaba tanto los aspectos administrativos como los religiosos de la ciudad, lo que implicaba la organización de la defensa de Jerusalén y la coordinación de sus prácticas religiosas. Aunque no se conocen con precisión los detalles de las prácticas religiosas jebuseas, se sabe que éstas formaban parte del politeísmo característico de Canaán, que compartía muchos elementos con otras ciudades-estado de la región. Las deidades locales y los ritos religiosos eran fundamentales en la vida de los jebuseos. Estos cultos incluían la veneración de divinidades como El, Baal y Asera, y probablemente también existían rituales específicos asociados con los cultos urbanos y la protección de la ciudad. La religión tenía una influencia directa en la vida política y social, ya que se consideraba que los reyes gobernaban con la bendición de las deidades locales, lo que les otorgaba autoridad no solo política sino también espiritual. La presencia de prácticas religiosas similares en otras ciudades-estado cananíes sugiere que los jebuseos compartían una cosmovisión común con sus vecinos, en la que el orden del mundo estaba relacionado con el equilibrio entre los dioses y los hombres. Esta estructura religiosa política, con un liderazgo divinamente sancionado, era común en el mundo antiguo y le daba estabilidad a las ciudades-estado, aunque también las colocaba en constante tensión con los pueblos vecinos y las religiones extranjeras. A pesar de su eventual desaparición como grupo étnico, los jebuseos dejaron un impacto duradero en la historia de Jerusalén y la región. Su habilidad arquitectónica, su organización social y su papel en la narrativa bíblica los convierten en un tema fascinante de estudio. Los jebuseos, aunque eventualmente absorbidos por otras culturas, fueron un pueblo que marcó su huella en la ciudad de Jerusalén, que más tarde se convertiría en un centro de importancia religiosa, cultural y política. La ingeniería de los jebuseos, como el túnel de Gión, su construcción de murallas y fortificaciones, y su capacidad para resistir los asedios, resalta la destreza que poseían. Además, su estructura social organizada, con líderes que combinaban poder político y religioso, mostró un pueblo con una profunda conexión a su tierra y a su ciudad sagrada, Jebus. El liderazgo de los jebuseos, encabezado por figuras como Adonisedec, contribuyó significativamente a la historia bíblica, especialmente en los relatos de las batallas contra los israelitas. Hoy, Jerusalén, transformada por los israelitas en uno de los lugares más emblemáticos de la antigüedad, sigue siendo un testimonio vivo de la rica historia que comenzó con sus primeros habitantes, los jebuseos. La ciudad, con sus murallas históricas y su significado religioso, preserva vestigios de su pasado cananeo, recordando el papel crucial que los jebuseos desempeñaron en su formación. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Si disfrutaste este contenido, no olvides compartirlo, suscribirte y seguir explorando con nosotros. Cada capítulo de la historia es una oportunidad para aprender más sobre el pasado que sigue influyendo en nuestro presente. Que Dios te bendiga abundantemente mientras continuamos descubriendo las maravillas del pasado y su relevancia en la vida de hoy.